Me catean seguro. Un misterio del orfanato Safe Heaven, de Patricia Seder-Vega, para mis ahijados Chinenye, Cachí y Nicolás. También para Henry, que fue de gran ayuda con este proyecto. Episodio 1. Nicolás guardó con sumo cuidado la mochila en su pupitre, bajando la tapa de metal y encajando el cierre. No tenía un candado como los demás compañeros, pero no esperaba tener ningún problema por ello. De sobra se sabía que no era propietario de nada de valor. Siempre llegaba temprano a clase. A veces estaba frente a las puertas del colegio antes de que el vigilante las abriera. Esos minutos de paz y silencio los empleaba en estudiar o para acabar alguna tarea que no había podido en casa debido a la falta de electricidad o el bullicio que armaban sus hermanos. Pero aquella mañana era diferente. Nicolás llevaba una sonrisa perenne dibujada en la cara y rebosaba felicidad. Era un chico de carácter reservado por naturaleza, y aunque mantenía una relación cordial con el resto de sus compañeros, era Cachí, su mejor amigo, al que esperaba con ansias para contarle las noticias que tan contento le tenían. Una palmada en la espalda anunció la llegada del susodicho. «Nick, 7 minutazos, todo un récord, aún no me lo acabo de creer». Su amigo señalaba el reloj mientras le dedicaba una mirada triunfal. Si a Nicolás se le conocía por su puntualidad, a Cachí por todo lo contrario. Su padre, que era taxista, tenía la firme convicción de que cada día le aportaba una oportunidad más para superarse en la tarea que se había impuesto a sí mismo, que básicamente consistía en salir de casa lo más tarde posible y dejar a sus 3 hijos cada uno en su colegio antes de que cerrasen las puertas de entrada. Se jactaba del hecho de conseguirlo a diario, pero a lo que no parecía darle ninguna importancia era el estrés que su reto generaba en sus propios hijos, que vivían con el constante temor de los diversos castigos que se le asignaban a los alumnos que llegaban tarde. Cachí, a menudo, le decía a su amigo que, si le hacían un chequeo médico, le descubrirían problemas graves de corazón y entonces se aseguraría de que su padre se enterase de que todo era por su culpa. Seguramente te estás preguntando cómo lo he conseguido. No te esfuerces, no pienses más que yo te lo explico. Hemos adelantado todos los relojes de la casa 10 minutos. Nicolás observó horrorizado a su amigo que no dejaba de sonreír. ¿Cómo no se está dando cuenta de que ese plan tenía muchas lagunas? Si algo era bien sabido de su padre, era que con un grito que pegase en Lagos conseguía despertar a un elefante dormido en Kenia. Otra cosa no, pero ese hombre tenía unas cuerdas vocales potentes y no sentía ningún tipo de pudor en utilizarlas con frecuencia. Había sido testigo de alguna bronca que le había dado a su amigo al ir a recogerle después de clase, y uno no tenía que estar cerca para enterarse de todo. Cuando se entere tu padre te va a gritar... Nick alargó la palabra para darle más énfasis. Mira, tío, ayer los 3 hermanos tuvimos un consejo de guerra. A Richie, mi hermano mayor, le castigó una profesora que le encargó que hiciera algo antes que la asamblea matutina y como para variar llegó tarde, no pudo. Estamos hartos de llegar casi sin aliento a clase para dejar nuestras cosas porque ya ha sonado la campana. Hicimos una lista y evaluamos todos los posibles castigos que nos podrían caer y decidimos asumir el riesgo. Los exámenes son en 2 semanas y con preocuparme de la respuesta a las preguntas tengo suficiente. ¿Y tú qué? ¿Por qué sonríes tanto? Su amigo, sin mediar palabra, sacó el set de dibujo nuevo y se lo entregó para su inspección. Cachí lanzó una exclamación. ¡Hala, qué chulo! No me lo puedo creer. Esto sí que son buenas noticias. Y ha llegado en el mejor momento. ¿Quién...? Su pregunta fue interrumpida por el sonido de las campanas, anunciando que todos tenían que dirigirse al área del colegio destinada para la asamblea. Un espacio amplio, con un pódium desde encima del cual el profesor de turno, con micrófono en mano, dirigía la oración matutina, el canto del himno nacional tras el cual, en unísono, recitaban la promesa de lealtad y les comunicaba avisos y anuncios varios. Nicolás guardó rápidamente su material en la mochila y pupitre y salió del aula corriendo tras sus compañeros. Aquella semana le tocaba a la señora Balogun dirigir la asamblea, y nadie quería llegar tarde, ya que incluso durante la oración, cuando se suponía que todos debían tener los ojos cerrados, identificaba a los que llegaban tarde. En ese caso, los alumnos desafortunados tenían la tarea de barrer la sala de profesores, llegando tarde a la primera clase y ganándose otro castigo del profesor de turno. La siguiente campana que sonó fue una que todo alumno esperaba con ansia, la del recreo. La señora Canta, profesora de biología, se quedó casi sin poder acabar la frase antes de que la mayoría de los chicos saliesen disparados. Aquel día jugaban un partido de fútbol muy importante contra los chicos del curso superior. Bueno,
En realidad, cualquier partido era importante. Había una competición feroz entre los dos equipos, y como era de esperar, acudió un público numeroso y entusiasta. Desgraciadamente, perdieron 12-9. De camino de vuelta al aula, un grupo de compañeros comentaron el partido, lamentando el resultado y culpando a todo y todos, menos a ellos mismos, claro. Finalmente, llegó la hora que Nicolás llevaba esperando todo el día, el momento en el cual metería la mano en su mochila, sacaría su nuevo material de dibujo y, lo más importante, podría usarlo. Aquel día no tendría que esperar mientras vigilaba para ver cuál de sus compañeros cercanos había acabado con algún componente del set de dibujo técnico. Generalmente su mejor amigo, Kachi, era quien le prestaba lo que necesitaba, a diferencia de Nicolás. El chico tan solo había elegido la asignatura porque su padre, con su conocida manera de zanjar temas, había dicho: «Ningún hijo mío va a elegir la asignatura de agricultura en lugar de dibujo técnico. No si pretende que financie yo sus estudios». Con esto, el joven se conformaba con conseguir un aprobado, ya que la asignatura no era de su agrado, y esperaba que las malas notas disuadiesen a su padre de obligarle a volver a coger el año siguiente. «Buenas tardes, chicos». El señor Wole avanzó con sus habituales zancadas grandes hacia la parte delantera de la clase. Se pusieron de pie para saludarle y les indicó que podían tomar asiento. Por todo el aula se escuchó el sonido de las tapas de los pupitres que se abrían y de las cremalleras de las mochilas. Nicolás hizo lo mismo, con sus manos buscando su nuevo set. De repente lanzó una exclamación, a lo que Peter, el alumno que se sentaba a su izquierda, le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Qué pasa?», le preguntó mientras ponía su material sobre su pupitre a la vez que Nicolás vaciaba su mochila de su contenido. «Que no está. Mi set nuevo ha desaparecido. Kachi, ¿tú lo viste? Te lo enseñé por la mañana». Su amigo, que ocupaba el pupitre detrás del suyo, se acercó para ayudarla a revisar bien entre sus pertenencias. El señor Wole, ante las voces alzadas, se acercó para preguntar el motivo por el cual estaban interrumpiendo su clase, y Nicolás le explicó lo sucedido mientras intentaba contener las lágrimas. «¿Estás seguro que no se te olvidó en casa?», el profesor preguntó mientras comprobaba por sí mismo que, efectivamente, el material no estaba en el pupitre del chico. Nicolás observaba casi sin respirar, con la esperanza de que esa nueva búsqueda obtuviese mejores resultados. «No, señor, me lo enseñó todo esta mañana», contestó rápidamente Kachi, al observar que su amigo se había quedado en estado de shock mientras contemplaba desolado su mochila abierta y que el señor Wole no era conocido precisamente por su paciencia. «¿Escribiste tu nombre en los componentes del set? ¿Puedes identificarlo de alguna manera si lo ves?», le preguntó el profesor. «Sí, señor. Escribí mi nombre sobre una cinta de color crema que va pegada en cada regla», Nicolás respondió recuperando el habla. Al menos no había perdido el don de la palabra para siempre. «Muy bien. Abrid vuestros pupitres. Todos. A vuestro compañero Nicolás le falta su set nuevo de dibujo técnico y espero, por vuestro bien, no encontrarlo entre vuestras pertenencias». Les lanzó su característica mirada de advertencia y con la ayuda de Viano, el delegado de clase, hizo un registro de todos los pupitres, confiscando en el proceso material no permitido, pero sin recuperar el set, motivo principal de la búsqueda. «¿Qué va a decir Uche?», pensó Nicolás mientras recorría angustiado la clase con su mirada, preguntándose quién le había robado. En la clase solo estaban los alumnos que daban dibujo técnico, el resto se encontraban en otras aulas dando las asignaturas alternativas. El robo tuvo que haber ocurrido antes, y en el único momento en el que dejó su pupitre desatendido fue durante el recreo, ya que había vuelto a admirar su apreciado tesoro al volver de la asamblea. De repente, sus pensamientos se detuvieron mientras pensaba en la única persona que nunca salía en el recreo, Chinenye. En aquel momento no se encontraba en clase, pero tenía que hablar con ella. Era la única persona que pudo ver al ladrón. Nicolás caminó lentamente hacia su casa arrastrando los pies, sin motivación alguna por levantarlos del suelo. No tenía prisa por llegar al hogar. Iba retrasado ya que se había quedado para revisar la clase. Le había cambiado el turno de limpieza a Frank, y este no necesitó mucho convencimiento para cederle la escoba y salir corriendo, no sin antes hacer un intento de solidarizarse con lo que le había ocurrido a Nicolás. «Tío, me enteré lo que te pasó. Me lo contó Peter cuando volví de la clase de agricultura. Pues ni te vi esta mañana. Estaba con él en el patio de la asamblea. Sabes que siempre llegamos pronto». Nicolás había sentido tristemente.
Los dos chicos tenían la costumbre de ser los dos primeros en desfilar de vuelta a clase, y llegaban los primeros al patio para la formación de la fila, posición que el resto de los compañeros respetaban. Todos sabían que esos primeros puestos eran de ambos, con lo cual les tachó de la lista de sospechosos. De nada les sirvió el cambio, ya que no encontró ni rastro de sus cosas en la clase y encima, aunque había intentado tenerla localizada, Chinenye se había marchado sin él poder interrogarla. No había sido un buen día, y no tenía ninguna prisa por llegar a casa. El principal motivo era porque Uche, su hermano mayor, sabiendo cuánto había deseado tener su propio set, seguramente le preguntaría qué tal le había ido en clase, y qué se suponía que debería responder. Nicolás se quedó parado mirando el edificio donde vivía. Ya no se podía decir que pidiera a gritos una capa de pintura, se encontraba en la fase de derrumba y construye de nuevo. Tanto para él como los 13 otros niños que vivían ahí, era el único hogar que conocían, pero para el mundo exterior era un simple orfanato que desentonaba con el resto de las viviendas de la zona. Algunos vecinos se alegraban de su existencia, pero otros muchos tenían bastante que decir al respecto, y nada de ello era bueno. Se quejaban que aquella institución devaluaba sus casas y no querían tener gente así cerca. Cada vez que Nicolás escuchaba esas palabras que algunos soltaban sin disimulo ni vergüenza alguna al cruzarse con ellos, el joven se preguntaba exactamente qué pensaban que ocurría en aquel pequeño orfanato para que hablasen de ellos de esa manera. Los habitantes de aquella casa provenían de lugares y circunstancias muy distintas, la mayoría desconocidos, pero eran la única familia que conocían y todos se habían criado como hermanos. Date vida, Nico. Sabes que te toca poner la mesa hoy. ¿Por qué llegas tan tarde? Su hermana Ada pasó por su lado, vestida con su uniforme del colegio, sin siquiera detenerse para escuchar su respuesta. Esperaba que Uche no hubiese llegado antes a casa del taller del mecánico donde trabajaba. Su plan era mantenerse tan alejado como le fuera posible de él aquel día y salir muy pronto a la mañana siguiente para volver al colegio y seguir buscando su set. Jane, de 15 años, era la cocinera de turno de aquella semana, la madre adoptiva de todos, a quien consideraban madre a secas. Había dividido las tareas de la casa y, salvo Javier, de 3 años, todos estaban a cargo de alguna función considerada apropiada por su edad. Nicolás, que tenía 14 años, había llegado a esa edad en la cual uno se enteraba de lo que sucedía a su alrededor. La verdad es que todos los habitantes de la casa contaban con una sabiduría que no se correspondía a sus años. Gloria Olotú hacía lo posible para proteger a los niños del orfanato que había fundado 20 años antes cuando enviudó de las dificultades del mundo adulto. Pero su realidad era difícil de esconder, ya que a menudo pasaban penurias y a veces no podían ni hacer 3 comidas al día, salvo los más pequeños de la casa. Justo porque estaba al tanto de su precaria situación económica, Nicolás no había pedido el set de dibujo técnico, aun siendo algo de primera necesidad para aquella asignatura. Un feligrés, un domingo después de misa, le había entregado un tablero viejo y un compás que giraba en todas las direcciones y no se mantenía fijo. Uche se lo había intentado arreglar y mejorar un poco, pero seguía utilizando el material escolar de su amigo Cachí en clase. A falta de 2 semanas para los exámenes de fin de curso, no se había atrevido a pedir el material que necesitaba. Lo último que quería era estresar aún más a la única mujer que había ejercido el papel de madre, ya que no conocía a sus padres biológicos. Tenían demasiadas necesidades. La semana anterior les habían cortado la luz por impago del recibo, y Chidi y Uche, los 2 hermanos mayores, estaban haciendo horas extras para reunir el dinero y que les volviesen a conectar el suministro eléctrico. Pero mientras tanto, la casa se acostaba en la oscuridad y amanecía de la misma manera. Todos echaban de menos poder beber agua fría de vez en cuando o que los ventiladores viejos y ruidosos les proporcionasen un respiro en las noches calurosas. Eran de los pocos lujos que se podían permitir. Por esa razón, cuando Uche la había llamado aquella noche, después de que todos se hubiesen acostado y la había obsequiado con el set de dibujo técnico, no había podido evitar que se le humedeciesen los ojos. ¿Y ahora? ¿Cómo le iba a explicar lo que había ocurrido? Como decirle que el primer día que había sacado su preciado set de casa había vuelto sin él. No se podía comparar con algunos que tenían sus compañeros con más instrumentos y que se veía que había costado un pastón, pero era suyo, no heredado, como la mayoría de las cosas que tenía. Era nuevo y suyo para utilizar en una asignatura que le encantaba y que le iba a ser de gran utilidad en el futuro. No se había cansado de mirarlo en las pocas horas que lo tuvo entre sus manos. Había estudiado cada milímetro de los componentes, hasta la mancha negra de tinta en una de las reglas. Para algunos, esta se podría considerar un defecto, pero él consideraba que daba personalidad al set. Suponía que la existencia de la mancha le había dado una ventaja a Uche, llegado el momento de regatear durante su compra y conseguirlo por un precio mejor. La hora de la comida se la pasó sin apenas percatarse de nada.
Su plato de arroz con un trozo pequeño de caballa en salsa de tomate no le supo a nada. Le hubiese dado igual comerse un trozo de cartón, ni siquiera se dio cuenta cuando algún hermano le robó un trocito de pescado que le había tocado. ¿Se puede saber qué te pasa?, le preguntó Henry, su hermano de 12 años que había llegado al orfanato 2 años después que él. Era su confidente y, de hecho, Nicholas era el único de la casa que llamaba a Henry por su nombre de pila. Me han robado el set de dibujo hoy de mi pupitre, susurró para que los otros 2 chicos que se encontraban jugando a las cartas en la cama superior de una de las 3 literas de la habitación no pudiesen enterarse de su secreto. ¡No! ¿Cómo ha sucedido eso? Henry siempre estaba dispuesto a exagerar cualquier situación. Si se le permitía de una gota, sacaba un océano. Grita más fuerte, que en Abuja aún no se han enterado. No lo sé. Tan solo dejé mis cosas sin atender durante el recreo y me di cuenta de que no estaban al empezar la clase. Se registraron los pupitres de los alumnos que se encontraban en clase en aquel momento y mi set de dibujo no apareció por ninguna parte. ¿Pusiste tu nombre sobre las cosas como te indiqué?, le preguntó Henry. Negó con la cabeza. Se había sentido incapaz de poner su nombre sobre las reglas utilizando la punta del compás. No quiso dañar el material. Lo que hizo fue escribir su nombre y apellido sobre trozos de cinta adhesiva amarilla que había encontrado entre las herramientas de Chidi. No obstante, la mancha negra de tinta sobre la regla triangular era la única prueba que necesitaba. La podría reconocer en cualquier sitio, pero no la vio en ninguno de los sets que le habían enseñado durante el registro. ¿Ves lo que te pasa cuando no me escuchas? De haberlo hecho, podrías haber pillado al ladrón que ahora es dueño de un nuevo set de dibujo. Henry hizo un movimiento con la cabeza, indicativo de la sabiduría que creía que tenían sus palabras, mientras Nicolás pensó que su hermano en aquel momento estaba haciendo de todo menos ayudar. Pero no tuvo que preocuparse durante mucho tiempo más sobre tener que dar explicaciones a Uche, ya que media hora después de que volviese su madre cansadísima, tras haber pasado la mayor parte del día en su pequeña tienda de comestibles, se escuchó su voz, y por el tono, de buen humor no estaba. ¡Pequeño gigante! Ante su llamada, todos siguieron a Henry al salón donde la mujer se encontraba sentada, la mochila del chico a sus pies y un cuaderno abierto entre sus manos. A su lado se encontraba sentado un visiblemente cansado Chidi. Uche no había vuelto aún, y esto le proporcionó alivio a Nicolás, mientras su madre observaba con la ceja levantada a los 11 niños de diversas edades que habían seguido al chico que evidentemente se había metido en problemas. Henry, alias Pequeño Gigante, se encontraba de pie frente a ella, su rostro la viva imagen de la inocencia. Cualquiera que no le conociese de nada pensaría que no tenía ni idea sobre el motivo por el cual se le había llamado, pero por la manera en la que su madre le observaba a través de ojos entrecerrados era evidente que a ella no le engañaba. —Que levante la mano el dueño del apodo Pequeño Gigante —preguntó la mujer al público expectante que se había reunido. Tras un momento de silencio, el propietario del nombre levantó un brazo. —Solo he llamado a una persona. Voy a cerrar los ojos un momento. Cuando los vuelva a abrir, os aconsejo a todos estar en cualquier otra parte menos aquí. La mujer cerró los ojos y todos salieron pitando de la sala, todos menos Javier, que no se despegaba de su madre, y daba por hecho que la orden no le incluía. Eso sí, no se fueron muy lejos, tan solo al otro lado de la puerta para pegar bien la oreja. No era lo mismo escuchar el chisme en modo resumen que de primera mano. ¿Me puedes explicar esta nota? Y no te atrevas a cogerla y hacer como si estuvieses tan sorprendido como yo de que se encontrase entre tus cosas, le advirtió al chico. Por el silencio que siguió a sus palabras, se entendió que era la táctica que había pretendido utilizar el acusado para ganar tiempo. «Es de mi profesora, mamá», fue la respuesta que se escuchó desde el otro lado de la puerta. «Hubo una pelea con un chico y durante la misma se le rompió su camisa y la profesora nos mandó a cada una a casa con una nota. Pero empezó él, me empujó primero». Pequeño Gigante se defendió acalorado. ¿Otra pelea? ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué te has peleado esta vez? Y dices que se le rompió la camisa. Entiendo que es tu manera de decirme que se la rompiste tú y eso significa que voy a tener que pagar el destrozo. ¡Ah, Pequeño Gigante! Los chicos al otro lado de la puerta escucharon el sonido de palmas y cada uno visualizó a la mujer aplaudiendo mientras sacudía la cabeza en disgusto. «Es que dijo que yo no valgo nada y que por eso vivo en un orfanato», fue la respuesta ofendida del chico. Desde afuera todos podían sentir y comprender su furia, ya que, aunque se les prometía anonimato en los diversos colegios a los que iban, algún niño siempre se enteraba y divulgaba la información que algún compañero cruel acababa utilizando para hacerles daño. Su madre permaneció en silencio durante un momento, mientras todos esperaban ansiosos sus palabras. En esta casa nadie te llama Henry. Todos te llaman Pequeño Gigante. ¿Sabes por qué? La mujer preguntó. El chico a quien se dirigía
tomó la decisión sabia de no responder, entendiendo que era una pregunta retórica. Es porque no le temes a nada. Eres el chico más pequeño de tu clase, pero siempre has dejado claro a todo el mundo que tu pequeña estatura no te hace carne de matón. Posees la valentía de un león, pero debes tener una cosa muy clara. Hasta un león sabe cuándo pasar de largo ante una pelea o un adversario que le supera. Eso no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Sé que estáis todos detrás de la puerta, venid aquí. Y la gente me pregunta cómo sobrevivo sin un televisor. No conocen a la familia tan considerada que tengo que se asegura de que tenga entretenimiento a diario. Todos volvieron a entrar y se posicionaron detrás de su hermano, expectantes por lo que se les fuera a decir. Os lo he dicho ya muchas veces, pero lo voy a repetir más. Siempre existirán niños que pensarán que son mejores que vosotros. Los motivos son múltiples. ¿Por qué no viven en un orfanato? Porque van a un colegio mejor que los vuestros, la zona de la ciudad donde viven, los coches que tienen sus padres, la ropa que llevan. La lista puede llegar a ser interminable. Y a veces cuando se agotan los motivos para que alguien pueda mirarte por encima del hombro, se los inventan. Pero el que alguien tenga una opinión sobre ti no significa que su forma de pensar sea la correcta. A ver, ¿qué os he dicho que digáis todas las mañanas frente al espejo? Asombrosa y maravillosamente he sido hecho, gritaron todos al unísono, pequeño gigante incluido. Así es. Todos y cada uno de vosotros es único y especial, y si os cruzáis con alguien que no tiene la capacidad de poder apreciar esa verdad, seguid caminando y nunca os rebajéis a su nivel. Hay gente que es infeliz y eso les hace sentir una necesidad de castigar a los demás. No quiero que nadie os utilice para sentirse mejor. ¿Me habéis entendido? La mujer se sujetó la oreja derecha para dar más énfasis a sus palabras mientras sus ojos se posaban en cada uno de ellos. Sí, gritaron de nuevo. Sé que en estos momentos te debes sentir afortunado de no tener una paga, con lo cual no puedo quitártela para pagar la camisa. Pero por permitir que la camisa de tu compañero se encontrase por error con tus manos y resultase rota debido a ese encuentro, durante la próxima semana vas a lavar los cacharros después de cada comida. Pero mamá, eso es injusto, si ni siquiera es mi semana. Nicolás hizo un gran esfuerzo por no soltar una carcajada. Si había algo que Henry odiaba era fregar los cacharros. Siempre estaba haciendo intercambio de tareas y prometiendo cosas a sus hermanos con tal de escaquearse. Estoy confundida. ¿Acaso te he dado la impresión de que el castigo sea negociable? Preguntó la mujer. No, madre. Hasta Pequeño Gigante sabía en qué momento era más prudente guardar silencio. Perfectamente podía acabar con 2 semanas en lugar de una y siendo un castigo, la mujer se aseguraría que el chico lo cumpliese a rajatabla. Nicolás caminó al lado de Henry profiriendo palabras de consuelo. Este último, lejos de su madre, se estaba quejando de lo injusto que era el castigo y el mundo en general. Momentáneamente quedó olvidado el set de dibujo. ¿Quién crees que se lo llevó? Tuvo que ser alguien de nuestra clase. Alguien que lo vio cuando me lo enseñaste por la mañana. Me acuerdo de que estábamos casi todos, ya que poco después sonó la campana. Cachí le preguntó a Nicolás a la mañana siguiente, mientras ambos estudiaban a sus compañeros. He estado pensando mucho sobre ellos, y mis sospechosos principales son Andrés, acuérdate de que la semana pasada perdió su set de reglas, y me fijé que durante el registro de los pupitres tenía otras, y también a Biodún, él simplemente porque le encanta torturarme. ¿Los tuyos? Sí, también tengo a Biodún en mi lista. Es el tipo de cosas que le pega a hacer sin motivo. También he pensado en Charlie, acuérdate de que me cogió mi lápiz y luego lo negó hasta que le enseñé la señal que le había hecho. Luego aseguró que fue una confusión tonta, pero yo desde entonces no le pierdo la vista. Cachí contestó. Seguía sin encontrarle la gracia a lo que pasó, como le había asegurado Charlie que haría pronto. Ambos estudiaron a los 3 sospechosos, que se encontraban hablando con sus diversos grupos de amigos mientras esperaban la llegada del profesor. Supongo que no existe la posibilidad de que te compren otro set, le preguntó el chico. Era el único amigo del colegio que había visto su casa y conocía toda su historia. Él, mejor que nadie, entendía lo difícil que había sido conseguir el que le acababan de robar. Ni siquiera he podido contar en casa lo que ha sucedido. Uche está haciendo horas extras para pagar el recibo de la luz. Para variar, anoche llegó a casa bastante tarde. Aún debemos dinero a la clínica.
Pau fue hospitalizado hace 2 semanas y le atendieron y nos dejaron llevárnoslo a casa con la condición de que siguiéramos un plan de pago. Con todo lo que tenemos encima, ¿cómo puedo decirles lo que ha ocurrido? Nicolás sacudió la cabeza. La imagen de esa posible conversación la aterrorizaba. Pues no tenemos mucho tiempo para hacer algo al respecto. Pronto serán los exámenes y sabes que no nos van a dejar hablar ni prestarnos nada, así que no voy a poder pasarte mis cosas. Creo que deberíamos también preguntarle a compañeros si tienen componentes de sets antiguos que te puedan prestar. Sospecho que a estas alturas la persona que se llevó tus cosas ha borrado cualquier rastro de su crimen. Cachí asintió, envuelto en un aire de sabiduría. Nicolás volvió a echar un vistazo a sus compañeros. De repente, su mirada se posó sobre Chinenye. Estaba a punto de caminar hasta su pupitre en la parte trasera de la clase cuando sonó la campana. Las horas parecían pasar a cámara lenta aquella mañana. De haberle preguntado a alguien después, no podría haberle explicado lo que dijo ninguno de los profesores. Lo único en lo que pudo pensar fue en la investigación, haciendo anotaciones mentales de preguntas que podría hacer a lo sospechoso para pillarles por sorpresa y conseguir una confesión. Nadie era tan inteligente, siempre se cometían errores. Uno solo tenía que estar pendiente para percatarse de ellos. Sonó la campana anunciando el recreo, y tal como era de esperar, los alumnos desaparecieron. No había ninguna razón para permanecer en su cárcel más tiempo de lo necesario. «Venga, vamos a comprar una empanadilla y la compartimos», Cachí le ofreció. Lo solía hacer cuando su padre le daba dinero para comprarse algo en la cantina de la escuela. «Ve tú, yo voy a empezar a investigar», replicó Nicolás. A la vez, empezó a caminar hacia la parte trasera de la clase donde había un gran ventanal, a través del cual se podía ver el campo de fútbol. En aquel momento se estaba disputando un partido en el que no le tocaba jugar. De no ser por el robo de su querido set de dibujo, nada le hubiese impedido asistir y animar o gritar cuando un jugador cometiese algún error. La curiosidad ganó al hambre, y Cachí siguió a Nicolás, ya que quería ser parte de cualquier cosa que fuese a suceder. «Hola». Nicolás saludó a la chica alta con el pelo trenzado. Como solía estar cada vez que la veía, tenía la cabeza casi enterrada en el libro que estaba leyendo. Parecía que no le hubiese escuchado y repitió su saludo. La chica levantó la cabeza y los observó con desinterés, pero esto no le amedrentó de seguir con su misión. «Nunca sales durante el recreo, y como a estas alturas ya debes saber, ayer me robaron. Tuvo que ocurrir durante ese periodo. Tuviste que ver a la persona». Observó el rostro carente de expresión, con la esperanza de obtener una respuesta, pero se le adelantó Cachí. «¡Oh! ¡Tú eres la ladrona!». Su amigo gritó su acusación, acompañada con una mirada triunfal. Nicolás miró del uno al otro. No había tomado en cuenta esa posibilidad, pero ¿era tan improbable? Después de todo, nadie sabía casi nada de ella. Se había incorporado al curso el trimestre anterior y no había hecho amigos. Por lo menos no recordaba haberla visto con nadie. ¿Y si la habían expulsado de su anterior colegio por robo? El colegio no compartía este tipo de información con los alumnos. Cachí también la estaba observando. Ambos esperaron una reacción a la acusación tan directa que su amigo había lanzado. Era la primera vez que la tenía tan cerca y pudo observar sus facciones mejor. Era de piel color chocolate y de ojos grandes, y en ese momento no miraban de una manera amistosa. Nicolás se fijó en su uniforme. Debía de provenir de una familia humilde como él, ya que tenía un roto remendado en la blusa. Parece que el gen de la inteligencia saltó una generación en los árboles genealógicos de ambos. ¿Os parece normal preguntar a un sospechoso directamente si es culpable? Vaya manera de llevar la investigación. ¿Y qué os imagináis que sería la respuesta? Sí, es verdad, me habéis pillado. Nicolás entendió el motivo por el cual aún no tenía amigos, especialmente si contestaba una pregunta con un insulto. Pero también era verdad que Cachí la había llamado ladrona a la cara sin ningún tapujo. Por cómo la miraba su amigo, estaba claro que no había tenido en cuenta lo que había dicho, pero sí le había molestado mucho el insulto a su inteligencia. «Eres tú y toda tu familia a la que...». Cachí empezó a decir todo ofendido, a la vez que Nicolás decidió intervenir para evitar que las cosas se pusiesen feas. «No hay necesidad ninguna para que te pongas a la defensiva. Tan solo te hicimos una pregunta y, como seguramente no tienes nada que ocultar, no te importa darnos una respuesta», Nicolás dijo con la intención de aplacarla. La chica lanzó una mirada al libro que había dejado a un lado, como si estuviese decidiendo si debía reanudar su lectura o si merecía la pena seguir con la conversación. Es evidente que necesitáis mucha ayuda y creo que me conviene no pasar de largo. Es la oportunidad de poner mis dotes detectivescos a buen uso. Os voy a dar algunas indicaciones para que podáis seguir por el camino adecuado, pero después os tenéis que marchar. Quiero acabar con este capítulo antes de que suene la campana. Nicolás sacudió la cabeza mentalmente sin decir nada. El silencio en el caso de Cachí no era una virtud que hasta aquel momento le había llamado la atención cultivar.
Especialmente le había irritado el gesto que hizo la chica acompañado de sus palabras indicando que se debían marchar. Nico, ten cuidado. Tal como acaba de apuntar, el ladrón no va por voluntad propia a admitir su crimen. ¿Quién tuvo la mejor oportunidad? ¿Quién necesita reglas nuevas? Tuve la suerte de observar el otro día que se cayó tu estuche de plástico y vi cómo Deji lo pisó. Por el alarido que pegaste, al menos alguna de ellas debió romperse. Deji iba a tardar en olvidar la manera que la agarraste mientras le gritabas que tenía que comprarte otras. El chico le lanzó una mirada llena de satisfacción, y Nicolás podría haber disfrutado más del momento triunfal si no le preocupase el hecho de que el tiempo apremiaba y que con cada minuto que pasaba sentía que las posibilidades de recuperar su set eran menores. La chica abrió su pupitre, rebuscó en su mochila y sacó un paquete de plástico que contenía unas reglas. Sacó varias y con una sonrisa idéntica a la que momentos antes había portado la cara de Kachi, se las enseñó a Nicolás, que lanzó un suspiro. Mi marca de reglas es JP, la suya es Marble. ¿Qué puedes contarnos? ¿Viste algo o no? El chico le preguntó con cierta frustración. A ver, en un día normal yo hubiese sido vuestro mejor testigo, pero ayer me ausenté de clase 10 minutos. Fue el único día que mi tía no me dio nada de comer para traerme a la escuela. Me dio dinero y tuve que salir a comprarme algo. Y antes que tu amigo impertinente me pida pruebas, le puedes preguntar a la señora Alavi. Me pilló por el pasillo y me encargó que le comprase un trozo de tarta y un refresco. Estuve ausente un poco más de 10 minutos. Cuando volví a clase no había nadie y 5 minutos después empezó a llegar la gente, justo antes de que sonase la campana. No vi a nadie acercarse a tu pupitre. Fuiste la única persona que lo abrió para dejar dentro la ropa que te pusiste para jugar al fútbol. ¿Y cómo puedes asegurar eso? Seguramente volviste a enterrar tu cabeza entre las páginas de algún libro y no te hubieses enterado siquiera si se hubiese movido el suelo bajo tus pies. Kachi preguntó. Ah, pero es que a mí no se me escapa nada, me fijo en todo. Es imposible seguir concentrada en la lectura cuando volvéis del recreo como elefantes en estampida, y yo, ante tanto ruido, abandono mi tarea. Es imposible concentrarme y me dedico a todo lo que pasa a mi alrededor. Os voy a dar 2 ejemplos. El martes de la semana pasada a Débora o se le olvidó o perdió su borrador. El caso es que, al pasar por el pupitre de Patrick, le mangó el suyo. La vi, con un movimiento rápido. Al llegar a su sitio lo partió en 2 y con su bolígrafo, restregándolo en el suelo, lo envejeció. La otra parte la tiró por la ventana. El pobre Patrick pasó por los pupitres buscando su borrador y no lo reconoció al tenerlo delante de sus narices. Yo de vosotros la apuntaría en vuestra lista. Yo la observé la mar de divertida. Esa chica tiene un futuro brillante en el mundo criminal. Por otro lado, hoy he visto a alguien apropiarse del dinero de otra persona. Kachi, ibas de camino a la cantina, ¿verdad? ¿Con qué pensabas pagar? No, si en el fondo me tienes que dar las gracias. Te he ahorrado el bochorno que hubieses pasado. La chica les lanzó una mirada cargada de satisfacción. ¿Quieres escuchar el siguiente serial de Patricia Sedekvega? Entonces no tienes más que darle al botón para suscribirte a su canal y activa la campanita para recibir avisos sobre todas las novedades.